¿Qué hemos visto hasta ahora? Hemos estudiado la energía cinética, ya conocemos cuál es la relación de la energía cinética y la energía potencial cuando ampliamos nuestro sistema de interés y no consideramos únicamente una partícula, sino la partícula y sus alrededores. Y además establecimos el principio de conservación de la energía mecánica cuando se cumplen ciertas condiciones que nos permiten resolver problemas en los que no nos interesa conocer lo que ocurre en el intermedio de la trayectoria cubierta por una partícula, sino únicamente en su punto inicial y su punto final. Otra conocimiento o herramienta adicional que es muy útil es comprender cómo podemos obtener información de las curvas de energía potencial sobre la energía cinética y sobre la fuerza que está asociada con ese potencial en particular, no solamente para esta asignatura, sino para otras asignaturas que ustedes tengan en donde se toquen esos temas de ciencia básica y que les ayude a desarrollar la intuición para entender a qué se refieren esas curvas de energía potencial. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es a considerar una partícula que es parte de un sistema en donde está actuando una fuerza conservativa. Esa partícula vamos a restringir su movimiento a lo largo del eje X y vamos a hacer que una fuerza conservativa actúe sobre esa realizando trabajo. Aquí tenemos nuestra partícula que únicamente se puede mover en el eje X. Vamos a hacer que una fuerza conservativa realice trabajo sobre esa partícula a lo largo del eje X. Y la idea es que nosotros queremos representar la energía potencial U de X. Ahora decimos que energía potencial es función de X porque la dirección que estamos considerando para el movimiento de la partícula es en el eje X, que está asociada con esa fuerza y con el trabajo que realiza la fuerza, y luego relacionar esa fuerza con la energía cinética. Entonces recordemos cuál es la relación entre energía potencial o cambio de energía potencial y la fuerza. Si recuerdan, esa relación la podemos encontrar de la ecuación cambio de la energía potencial es igual a menos el trabajo, pero el trabajo expresado en general para una fuerza variable que depende de la posición X lo expresamos como la integral desde una posición inicial hasta una posición final de la función que representa la fuerza que depende de la posición X por el diferencial de X. Y eso nos dice cómo encontrar el cambio de la energía potencial entre dos puntos en una situación unidimensional si nosotros conocemos esta fuerza X de acá. Pero podríamos tener el caso contrario. Es mucho más sencillo tener la curva de potencial que conocer la fuerza. Entonces lo que nosotros queremos es obtener la fuerza a partir de la función de energía potencial. Ya habíamos visto que para un movimiento unidimensional el trabajo realizado por una fuerza que actúa sobre una partícula mientras la partícula se mueve a una distancia delta x es Fx por delta x. Entonces para un movimiento unidimensional es F de x por delta x. Por lo tanto, cuando nosotros expresamos el cambio en energía potencial, decimos que lo hacemos en términos de menos el trabajo. Cambio es igual a menos el trabajo. Este delta U depende de X menos el trabajo. Y el trabajo lo expresamos en términos de la distancia recorrida como bien. Ahora, si nosotros resolvemos esa ecuación para f de x, entonces nos va a quedar que podemos expresar la fuerza que depende de la posición como el negativo del cambio en términos diferenciales de la función de potencial con respecto al diferencial de x. Listo. Es decir, la fuerza será el negativo de la derivada para cualquier punto en la función de energía potencial. Vamos a ver este resultado. Si nosotros consideramos, por ejemplo,
potencial de esta forma, que está asociado con un resorte, que nosotros sabemos que tiene la forma 1 medio de k por x al cuadrado. Si nosotros derivamos este potencial, se supone que vamos a obtener la fuerza, pues la menos derivada de ese potencial, la fuerza asociada de un resorte. Si esa es la expresión para el potencial, será menos k por x, que es la que nosotros habíamos enunciado antes, la ley de Hooke. Si el potencial en cambio tiene la forma de un potencial gravitacional, que lo habíamos expresado antes como la energía potencial gravitacional para un sistema partícula-tierra de masa m que está a una altura x sobre la superficie de la Tierra. En este caso, cuando nosotros derivamos esa expresión para la energía potencial de ese sistema partícula-tierra, obtenemos que la fuerza asociada con esa curva, con esa función de potencial, será menos mg, que es lo que nosotros habíamos establecido desde el principio. O sea, podemos conocer analíticamente, o si podemos hallar analíticamente la función de potencial, podemos conocer la forma de la fuerza para cada punto, únicamente hallando la derivada y multiplicando por menos. Ahora vamos a estudiar curvas o diagramas de energía potencial. Entonces, en esta figura estamos viendo la función de energía potencial para un sistema en el que una partícula se está moviendo en una dimensión mientras una fuerza conservativa realiza trabajo sobre esta. Es lo mismo que habíamos dicho al principio. Ese diagrama que estamos viendo ahí se construyó suponiendo que nosotros estamos considerando una partícula que se está moviendo en el eje X bajo la influencia de una fuerza conservativa que está realizando trabajo sobre esta partícula. Y para cada uno de los puntos, entonces nosotros registramos el potencial, es decir, para el punto x1 registramos el potencial, para el punto x2 registramos el potencial, para el punto x3 registramos el potencial, y de esa manera vamos construyendo la forma que tiene este diagrama de energía potencial con respecto a la posición que ocupa la partícula. Por definición, habíamos visto que la relación entre energía potencial y la fuerza tiene esta forma. Yo sé que la fuerza es igual a menos la derivada de la función de energía potencial que depende de la posición respecto al diferencial de x. Listo. Entonces lo primero que vamos a hacer es identificar en esta curva de potencial en donde tenemos una pendiente igual a 0 o fuerza igual a 0. Eso lo vamos a hacer, digamos, con un color, con este color. Vamos a identificar esas zonas. ¿Cuál será? Antes de la región marcada como x1, vemos que no hay cambio en la forma de la curva, entonces tenemos una pendiente igual a 0, al igual que en los puntos extremos, es decir, acá, pues en los máximos, en esos picos, no tenemos cambio de la energía potencial. Por lo tanto, esperamos que cuando graficamos la curva de fuerza, ahí va a haber o va a cruzar el eje, va a ser 0. Lo mismo en esta última porción donde tenemos una línea recta, entonces aquí tenemos que la pendiente es igual a 0. ¿En dónde corresponde a esas zonas? Entonces vemos aquí en la parte de abajo, tengo separada como en esos puntos que están marcados como x1, x2, x3, x4 y x5 como ciertas regiones. Entonces yo sé que para esta región de acá la curva tiene que ser igual a 0. Yo sé que aquí tiene que pasar la curva por 0, aquí tiene que pasar la curva por 0, acá tiene que pasar la curva por 0, y en toda esta zona la curva también tiene que ser igual a 0. ¿Por qué razón? Porque ahí, entonces decimos, donde yo marque con este color, tenemos que la derivada de la función con respecto a x es igual a 0. Es decir,
la pendiente allí es igual a 0. Bien, entonces yo espero que aquí en esta región mi curva tenga algo así como esta forma. Acá vamos a tener una línea, aquí vamos a tener una línea, aquí la curva va a cruzar por 0, y aquí también la curva va a cruzar por 0. ¿Cómo va a cruzar? Ya es lo que vamos a continuar a hacer. Ahora voy a señalar en mi curva cuáles son las porciones en donde hay pendientes que sean negativas, y eso lo voy a hacer con este color verde. Donde haya pendientes negativas, es decir, la derivada de la curva respecto a la posición sea menor o igual que 0, ¿cuál esperamos que sea el signo de la fuerza allí? ¿Mayor o menor que 0? Pues digamos que si la fuerza está definida como la negativo de la derivada, entonces si tenemos una derivada negativa, por lo tanto menos por menos da más, y vamos a tener una fuerza positiva en esa porción. O sea que en esa porción en ese intervalo de esas posiciones en las que la derivada o la pendiente sea negativa, vamos a tener fuerzas mayores que 0. ¿Dónde ocurre esto? Entonces esto ocurre precisamente acá. Todas estas líneas están inclinadas de modo que coinciden con la definición de una pendiente negativa desde el punto de vista geométrico. Acá tenemos otra porción en donde tenemos líneas, puntos que están contenidos en rectas que tienen pendiente negativa, por lo tanto tienen una fuerza positiva. Es decir, en esta zona, en esta región de acá, vamos a tener que la curva ocupa números o valores positivos para la fuerza, y en esta región de acá vamos a tener que la curva de fuerza también tiene valores positivos. ¿Dónde van a ser los valores negativos? Entonces vamos a cambiar de color, vamos a ponerle por ejemplo un colorcito rosado, y con este vamos a representar los valores para la derivada de la función de energía potencial, que son positivos, y cuando yo calculo la fuerza, entonces me va a dar valores para la fuerza que son negativos. ¿Cuáles valores de la pendiente o qué intervalos en la curva de energía potencial puedo relacionar con pendientes positivas? Entonces puedo decir, este pedazo de acá es positivo, este pedazo de acá es positivo. Por lo tanto, yo espero que esos puntos en la curva de fuerza estén por debajo del eje X para valores negativos, es decir, acá voy a tener valores negativos y acá voy a tener valores negativos. Listo. ¿Dónde van a estar los máximos o dónde van a estar los mínimos? Es decir, los puntos de inflexión en esa curva de fuerzas van a estar precisamente donde ocurra un cambio de concavidad. ¿Dónde ocurren esos cambios de concavidad? Precisamente en donde haya, digamos que nosotros sabemos por las herramientas del cálculo que en algún punto esta curva es cóncava hacia abajo y luego se vuelve cóncava hacia arriba. Entonces podemos decir que ese punto en particular estará ubicado más o menos entre el valor de x1 y el valor de x2. Pues digamos, esto es de modo muy cualitativo, tocaría pues hacer ya un análisis numérico pues exhausto para no saber exactamente cuál punto es este o a qué punto corresponde. Digamos que por ejemplo podemos identificar que ese punto está por acá más o menos. En el punto de inflexión lo que ocurre es que la pendiente en ese punto es más grande que para todos los números, todos los valores a la izquierda del punto y todos los valores a la derecha del punto. Eso se ve reflejado entonces en un máximo local en la curva de fuerza. En este caso entonces yo espero que para este punto en particular, si yo lo proyecto acá abajo, entonces voy a esperar que acá tenga yo un máximo de esta forma. Listo. La curva tiene que seguir ese pico en particular y tiene que regresar nuevamente en x2 a 0
porque habíamos dicho antes que en esta coordenada x2 la pendiente es igual a 0, por lo tanto la fuerza tiene que ser igual a 0. Entonces aquí yo espero que la forma de la curva crezca hasta el máximo y decaiga hasta el punto x2. En ese punto x2, entonces voy a tener valores negativos, porque a partir de ahí llega una región en donde la curva de energía potencial tiene pendiente positiva, es decir, la menos derivada me da valor de fuerza negativa. Voy a tener otro punto de inflexión. Ese punto de inflexión, digamos que va a estar más o menos ubicado acá, y eso me indica que tengo cambio de concavidad en esta dirección hacia esta dirección, justo en ese punto. Es decir, allí voy a ubicar en la diagrama de fuerza un máximo local que va a ser un poco más pequeño que el máximo para el punto entre x1 y x2. Entonces esto va a tener un valor más o menos así, un poco más pequeño. Y a continuación va a ocurrir lo mismo. Aquí tengo otro punto de inflexión, entonces voy a ver que efectivamente esto va a darme otro máximo local donde vuelvo a caer. Nuevamente acá tengo otro punto de inflexión, más o menos en este punto. Entonces yo ahí espero que ocurra otro máximo y que la función regrese nuevamente. De hecho, esto es un poco más pequeño, que haga algo similar a esto. Bien, entonces aquí se cumplen todas las condiciones que habíamos enunciado, pues de acuerdo a la definición de la fuerza con respecto a la energía potencial. Estos valores de acá, estos valores son valores positivos para la fuerza, porque en la gráfica, en la curva de energía potencial, son pendientes negativas. Como la definición es menos el cambio de la energía potencial, entonces pues de esa manera obtenemos valores positivos para la fuerza. En esta región de acá obtenemos valores negativos que corresponden con pendientes positivas, es decir, en estas dos porciones de acá obtenemos que en los cambios de concavidad, es decir, donde hay puntos de inflexión, entonces tenemos máximos. Acá tenemos un máximo, acá tenemos un máximo que está relacionado con este punto de inflexión, que será este acá, este acá, este acá. Están relacionados con cada uno de estos máximos que nosotros podemos ver aquí. Y los puntos donde corta o toca el eje X es donde la función es igual a 0, donde la pendiente de la curva de energía potencial es igual a 0, que será precisamente para los valores antes de x1 y justo en x2, en x3 y de a partir de x5 para valores mayores que x5. Entonces vamos a tener que en todo caso la energía potencial es igual a 0. En términos de la fuerza, lo que nosotros podemos verificar es que entre x1 y x2, o un poco antes de x1, tenemos una fuerza que es positiva. Por lo tanto, si nosotros lanzamos la partícula hacia la derecha, por ejemplo, la empujamos hacia la derecha y hacemos que esa fuerza actúe con la forma que tiene allí, entre x1 y x2 la partícula va a experimentar un aumento en su energía cinética, porque la fuerza está haciendo un trabajo positivo, porque es positiva. Entre x2 y x3 la partícula va a experimentar un trabajo negativo, es decir, va a disminuir su velocidad y su energía cinética va a disminuir. Nuevamente entre x3 y x4, que será esta porción de acá, vamos a tener otra fuerza, otra parte donde la fuerza entre esas coordenadas va a actuar de modo que va a ejercer un trabajo positivo, es decir, va a aumentar nuevamente la velocidad de la partícula. Y finalmente entre x4 y x5 vamos a tener una fuerza negativa, es decir, una fuerza que realiza trabajo negativo sobre la partícula y que disminuye la velocidad o la energía cinética de la partícula, obviamente en menor medida que en los intervalos anteriores. A partir de x5, o sea, a partir de este punto hacia la derecha, ya no hay fuerza que actúe sobre la partícula y la partícula va a continuar con la misma velocidad que llevaba antes de este punto. Bien.